Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Un Café con Dios aquí por Radio Fátima, la radio que vive y escucha. Hoy nuevamente nos acompañan los dos grandes de la radio, no sé si llamarlo señor, joven, niño, pero están con nosotros Silvio y Tobías. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Tobías? Las noches espectáculo, estamos de lo mejor acá, una noche increíble, te pusimos un buen tema. ¿Qué más? ¿Qué más, verdad? ¿Qué Tenemos más? un buen fondo acá. Sí, sobre todo todavía en la Semana de la Juventud, ¿verdad? Son jóvenes todavía ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. Sí. Creo que sí. Bueno, estamos rodeados, estamos en un ambiente juvenil luego. Hoy justamente en la parroquia estuvimos celebrando con los jóvenes tanto de la comunidad juvenil como de la catequesis de confirmación, un poco lo que es esta primavera con Cristo o este Cristo joven que hoy le denominamos, en el cual estuvimos tratando muchos temas. Terminó con una adoración al Santísimo, estuvo muy lindo, colmado de muchas emociones, mucho diálogo y bueno, y con miras ya a lo que va a ser la Fátimatón, que justamente el próximo sábado estaremos un poco ya hablando y profundizando sobre este tema de la Fátimatón, una actividad muy conocida, muy tradicional ya acá en nuestra parroquia, y que justamente lo hacemos en vísperas de la última aparición de Nuestra Señora Fátima, en el cual recordamos el milagro del sol y también todo lo que ella nos pidió en aquella aparición, que es un poco confiar en Dios, rezar mucho por el mundo, y más todavía en esta realidad que estamos viviendo, donde todavía continúan las guerras, en donde todavía hay muchas injusticias, sobre todo cambios climáticos, mucha sequía, y hoy en día, en este septiembre primaveral, que justamente pareciera que estábamos en otoño. No es así, pareciera que estábamos en otoño, y justamente en el programa anterior acá mis colaboradores, mis amigos operadores esperaban que ya empezase el verano, pero hoy están acá abrigados con ese ambiente otoñal todavía invernal que no nos quiere dejar. Pero bueno, antes de adentrarnos al tema de hoy, a todo lo que vamos a dialogar, te pido que prepares el mejor lugar ahí en tu casa, tu café en esta noche, en el cual estiras justamente ese cafecito, ese sentarse en el sofá, en la silla, poner bien tu celular o tu computadora, escucharnos, compartir con nosotros este diálogo, y por qué no copiar el link o compartir con otras personas el link de la radio para aquellos que puedan escuchar. Entonces así también nos ayudas a nosotros para poder difundir más esta tarea que queremos lograr con esta radio católica, que es llevar la palabra de Dios, llevar la iglesia, y que en el fondo es la misión que el Papa Francisco nos dio, inclusive al inicio de su pontificado, cuando hablaba en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, en la alegría del Evangelio, esa iglesia en salida, esa iglesia que necesita llegar allí donde más se necesita. Entonces, así nos ayudas a compartir este link, y bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Pero antes, vamos al pronóstico del tiempo. Acá nuestros colaboradores están expectantes para saber qué deparan en los próximos días, mejor dicho, el pronóstico del tiempo. Bueno, mañana domingo 25, ¿verdad? Mañana domingo 25 de septiembre, ya a puertas de octubre, terminando ya este año, vamos a tener, tenemos 97% probabilidad de lluvia. 97%. Pues justamente estas lluvias estarían empezando a partir de las 4 de la mañana, así que si dejaste la ropa allá afuera, te recomiendo que después de terminar el programa metas la ropa, pongas en un lugar dentro de la casa, porque se viene la lluvia a la madrugada. 97% de probabilidad de lluvia. Esto hará, por supuesto, que baje un poquito la temperatura. Mañana tendríamos 12 grados y solamente 19 de máxima. A partir del lunes iría subiendo nuevamente. Tendríamos entre 28 grados el lunes, 25 grados el martes. Estamos hablando de máximas. Siempre las mínimas oscilarían entre 17 y 15.
Pero atentos, el jueves traería nuevamente otro frente frío en pleno septiembre, ya terminando septiembre. Esto haría que la temperatura baje a 12 grados. 12 grados para el jueves, 18 de máxima. Viernes 10 grados, 20 de máxima. Así que estamos en un ambiente otoñal, invernal. Parece que la primavera no quiere llegar todavía. No guarden todavía sus ropas, sus abrigos, porque todavía hay mucho tramo que recorrer, parece, en este otoño, invierno. No sabemos qué es lo que pasa, no se quiere ir. Y ahora van a venir más que nunca las lluvias. Y eso haría que haya descenso de temperatura. Así que atentos. Bueno, entonces ya sabemos el pronóstico del tiempo. Y bueno, a tomar las precauciones necesarias, sobre todo para los alérgicos. Yo soy una persona alérgica y justamente ayer estuve sufriendo un poco los estragos de estos cambios climáticos así tan bruscos, y sobre todo con el ambiente en el cual en la primavera suele haber mucho polen en el ambiente, mucho polvo, y también con este tema de la humedad y el frío que viene. Así que a tomar en cuenta los cambios climáticos que hay. Bueno, vamos a adentrarnos, ¿sí? ¿Les parece, muchachos? Nos adentramos en el programa. A ver, ¿qué dice? No veo exactamente. No estoy viendo. A ver un poco. Gente, báñense. Exactamente. Pellajúquena. Por el bien de la sociedad. Pellajúquena. Nos están recordando acá nuestros operadores y es bueno bañarse. Bueno, vamos entrando en el tema. Y justamente el tema tiene que ver un poco con lo que hoy, o bueno, con lo que estuvimos recordando en estos días. Anteriormente era un día muy festivo y justamente el jueves o el miércoles estuve hablando con una persona adulta, y en el cual estaba recordando un poco que años atrás, estamos hablando de décadas, en la década del 80, 1980, todo lo que fue esa maravillosa época de transición, los 80, los 90, había otro bullicio, había otro ambiente. Hoy en día, me decía, pareciera que la pandemia nos sigue con esa sombra, parece, de estar puertas adentro, de vivir con miedos, de solamente festejar, como se dice, puertas adentro, y vaya la redundancia. Entonces, tomando un poco en cuenta eso, y también un poco lo que estuve viviendo en estos días, es decir, muchas charlas, y que agradezco un poco a las comunidades con las cuales compartí, he decidido tocar este tema, pero antes vamos a adentrarnos con este cuento. Y al final del cuento voy a decir el nombre. Hice de esta manera, así que ponete cómodo en el lugar de tu casa. Cierta vez una señora que acostumbraba rezar pidiéndole a Dios por la paz del mundo, por la justicia entre los hombres y por la igualdad de las personas, tuvo un sueño muy realista, muy realista. Ella a menudo se quejaba porque decía que se la pasaba pidiendo buenas cosas, pero Dios nunca le escuchaba o no le concedía sus pedidos. En el sueño se encontró caminando por una especie de mercado en el que al final del pasillo central se veía un mostrador enorme con unas pequeñas bolsitas sobre él. Se acercó para ver de qué se trataba, y el mismísimo Dios la esperaba detrás del mostrador. La señora tuvo oportunidad de decirle todo lo que sentía, le reclamó y sobre todo le hizo sentir lo que hace mucho tiempo le quería decir, y de manifestar su inquietud por no conseguir lo que deseaba. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me das lo que te pido en mis oraciones?, le decía la mujer a Dios. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Hija mía, lo que tú me pides siempre es bueno, es muy bueno, pero yo muy pocas veces entrego frutos. Lo que siempre doy son semillas. Lo que tú me pides es el fruto de una semilla que tenés que plantar en tu propio corazón y en el corazón de los demás hombres. El cuento se llama Un mercado especial. Y bueno, tomando en cuenta un poco este cuento de María Inés Casala y Juan Pisano, un mercado especial, y un poco lo que la mujer le pide y la respuesta de Dios que se da a través de este sueño. Y el sueño, que justamente es algo muy particular,
en la Biblia y sobre todo en personas jóvenes. Recordemos el sueño de José, el último hermano, que fue después administrador en Egipto. El sueño de José, el esposo de María. Y también, ¿por qué no? Tu sueño. Muchas veces en esos sueños se proyectan un poco, y no solamente hablamos de sueños en el estado inconsciente justamente de cuando uno está durmiendo, sino el sueño de anhelar algo. ¿Cuántas veces pedimos algo, buscamos algo, deseamos algo, nos imaginamos? Porque el sueño tiene eso, esa proyección. Nos imaginamos alcanzar algo, ser alguien, lograr algo o salir de una situación y poder conseguir algo interno. A veces no siempre es algo en el sentido de cosa, de algo material, sino muchas veces es una situación de un estado emocional, de un estado de paz psicológica. Y en estos sueños muchas veces nos preguntamos por qué no se nos concede por más de nuestro esfuerzo, nuestras oraciones. Y sobre todo, este sueño se da en una etapa muy particular, que es la juventud. Se ha hablado muchas veces o se ha pedido a los jóvenes que sueñen en grande. Justamente el Papa Francisco, en el encuentro final que tuvo su visita acá en Paraguay en el 2015, en el encuentro con los jóvenes en la Costanera, en el cual tuve la bendición de estar, le había dicho a los jóvenes: sueñen en grande, no se queden en sueños pequeños. Y Juan Pablo II también, en su encuentro con aquellos jóvenes, esos jóvenes que estuvieron o crecieron justamente sumidos en la sombra de la dictadura, que fue la visita que tuvo, si mal no recuerdo, en el 88, y tuvo encuentro con los jóvenes y con los constructores de la sociedad en el Consejo Nacional de Deportes. Y estos jóvenes que representaron a través de este sueño del árbol seco la realidad que estaba viviendo y lo que ellos querían construir, y que el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, les decía: no teman en seguir a Jesús, no teman en seguir a Cristo, en medio de ese ambiente de dictadura, de represión, de silencio, de muerte. Bueno, y todos esos sueños que caracterizan a la juventud, creo que con este cuento tenemos la primera impresión, la primera respuesta. Los sueños son semillas, no son un fruto, no son un producto que nosotros compramos. No es como el champión, o como una pizza, o como un auto, o como un teléfono, una computadora, un viaje, que nosotros pagamos y ya tenemos. No. Los sueños muchas veces, y aquellos sueños que son reales, aquellos sueños en los cuales nuestra vida crece en plenitud, son semillas. Son semillas que deben ser plantadas, pero antes de plantadas son semillas en las cuales la tierra debe crecer, ¿verdad? Debe ser abonada totalmente, y esa tierra es nuestra vida. Entonces creo que el tema hoy que queremos tocar contigo, que estás del otro lado, y si por ahí querés compartir el link con algún vecino, amigo, primo, ¿por qué no? Si sos mamá, llamarle a tu hijo, a tu hija que es adolescente, o inclusive si está en la pubertad. El tema que hoy queremos desarrollar es ser joven. Entonces, con esta música que vamos a entrar en esta primera pausa musical de Alejandro Lerner, justamente, que habla un poco de dejar crecer al joven, y sobre todo preguntarle al joven: ¿qué buscas? ¿Qué querés? ¿Qué anhelás? Uno de los grandes problemas, y que ya te tiro así el tráiler de lo que hoy vamos a desarrollar, es que a veces queremos imponerle al joven nuestro pensamiento, nuestro ideal, inclusive nuestro contexto social, diciéndole: en mi juventud pasaba esto, o cuando yo era joven nosotros podíamos enfrentar esta situación. Y evidentemente hace 20 o 30 años atrás el contexto social era otro. Hoy muchas cosas han cambiado, demasiadas. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando hablamos de ser joven, o de hablar al joven, de aconsejarle al joven, creo que lo primero que debemos hacer es escuchar al joven. ¿Qué busca? ¿Qué anhela? ¿Qué quiere? ¿Qué adolece? Ahí están las respuestas justamente. Entonces, con esta primera música de Alejandro Lerner, vamos a hacer una pausa. Prepárate el café, el mate, yo tengo acá un mate.
que vamos a entrar en este fascinante tema que quizás no lo podamos englobar todo en este programa, que es ser joven. Así que después de esta música volvemos con el segundo bloque y compartir el link con las personas que seguramente van a interesarles este tema, ser joven. No te vayas. Por delante de tu mano quiero recorrer. Quisiera cantarle a los más grandes para que me ayuden a crecer. Sintonizás Radio Fátima Online. Hay tanto que tenemos que cambiar. Fátima, La radio católica. Y quiero abrir mis alas y que me acompañes a volar. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el mundo cambie y que nuestros sueños se hagan realidad? Cruzaré las piedras del camino. Sé que voy a andar y tropezar, iré dibujando mi destino. sintonizás Radio Fátima Online. No hay por qué tenerle miedo, no hace falta apresurarnos por llegar. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el mundo cambie y que nuestros sueños se hagan realidad? En la escuela no me trates mal. Si me respetas, tú recibirás respeto. El derecho a ser distinto, el derecho a ser yo mismo y poder amar en libertad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el mundo cambie y que nuestros sueños se hagan realidad? Y que nuestros sueños se hagan nuestros sueños se hagan Bueno, buenas noches nuevamente, sean bienvenidos a este segundo bloque de Un Café con Dios, en este programa especial, un poco hablando de ser joven. Estábamos escuchando recién a Alejandro Lerner. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta que se hacen muchos jóvenes: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? Acá también con la gente que se va uniendo en la transmisión del Instagram. Así que a los que están en el Instagram también les pido, pueden entrar en el link de Radio Fátima, busquen en Facebook Radio Fátima y van a encontrar. Entonces ahí pueden escucharme o quedarse acá también y compartir.
y poder, poder dialogar, porque el tema de este programa es justamente dialogar. Así que los que me están escuchando pueden dejar sus comentarios en el link que está abajo, ¿verdad? Acá de esta transmisión, dejar el link, poder dejar sus comentarios, sus preguntas y un poco adentrarnos en este tema de ser joven, ¿verdad? Todos fuimos alguna vez jóvenes, adolescentes, o a muchos que están escuchando seguramente están pasando en esta etapa de la juventud o están en la adolescencia, ¿por qué no? Están en la pubertad. Pero ¿qué es ser joven? Bueno, antes que nada quiero dejarles con esta frase justamente de John Wooden. John Wooden fue un entrenador de baloncesto de la NBA. Él decía: la gente joven necesita modelos y no tanto críticos. Y creo que con lo que hayamos hablado un poco de los sueños, de los anhelos, creo que el primer punto de partida un poco, y tomando en cuenta la música de Alejandro Lerner, que vamos a hacer esa pregunta que se hacen estos jóvenes que cantan, creo que la respuesta sería: ¿qué modelos estamos ofreciendo a la juventud? O sea, ¿qué parámetros, ¿verdad?, le estamos ofreciendo como modelos? No para ser copias fieles, sino como modelos para imitar y encontrar justamente su identidad y su forma de ser a través de estos modelos. Antes que nada, es bueno aclarar que toda persona es única, ya hablamos una vez de esto, es única, irrepetible, irreproducible. O sea, cada persona no vuelva a darse en la historia. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que estas personas, o cada persona, debe encontrar su modelo, debe encontrar su camino, debe encontrar las respuestas a las interrogantes que se dan en cada etapa de la vida, y por ende también debe buscar su proyecto, su horizonte de vida, su camino, como se dice, ¿verdad? Por eso es importante los modelos para imitar o para mirar, o para también, como se dice, encontrar la inspiración y buscar dentro de uno ese camino, no para ser una copia fiel. Cuando copiamos algo, cuando nos volvemos simples imitadores, es donde justamente se produce esa cosificación. ¿Y qué significa cosificación? Cosificación en el ámbito psicológico significa volvernos una cosa, algo maleable. Es como volvernos una plastilina en la cual creamos, o un barro en la cual formamos o creamos un cántaro o algún objeto en imitación a otro, y por dentro está vacío. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta eso: somos únicos, irrepetibles, irreproducibles. Lo segundo es que la noción más general que hay sobre la juventud justamente se refiere a una franja de edad, un periodo de vida. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Cronológicamente es un periodo de vida, así como la niñez es un proceso, tiene un periodo de vida, la juventud también tiene un periodo de vida, en donde justamente se producen transformaciones, no solamente en lo físico, no solamente en la razón, en lo psíquico, sino también en lo emocional. O sea, en estos tres pilares de la persona: la razón, la mente, el físico, la forma de ver el mundo y también un poco las emociones, van sufriendo transformaciones. O sea, van produciéndose cambios muy bruscos, a veces muy violentos. Y justamente por eso es que se denomina al meollo de esta etapa de la juventud adolescencia. De ahí viene su nombre, adolecer. Es porque todo duele, no solamente lo físico. Al joven muchas veces le comienza a doler el músculo porque se va alargando, se va estirando, sino también le duelen muchas cosas internas en su corazón, en su mente, en su manera de ver el mundo, porque va comenzando a sentir, y sobre todo va sintiendo, valga la redundancia, va sintiendo esa independencia, o va buscando esa independencia que le produce muchos golpes, le produce caídas. Pero volvamos. Sin embargo, la noción de juventud es socialmente variable. ¿Qué significa eso? Va variando. No siempre en la misma época, fue siempre la juventud un rango de edad, no siempre en las culturas también es igual. La definición del tiempo, de los contenidos y del significado
generalmente son procesos que se van modificando y que dependen justamente de cada contexto cultural, social y sobre todo de qué épocas estamos hablando. Por darle un ejemplo, en el siglo I, en la época de Jesús, ya se consideraba una persona joven, inclusive capaz de tomar decisiones, a un niño de 12 años. Hoy lo consideramos en una etapa de pubertad. Inclusive en el siglo XIX se consideraba ya a una persona capaz de contraer derechos, obligaciones y de casarse a alguien que tenía 16 años, y hoy sabemos que es un menor de edad. Para la ley, recién a partir de los 18 años es una persona que puede tomar justamente decisiones, pero por eso va variando. Ahora, del contexto psicológico, en el contexto físico, la juventud se caracteriza o tiene tres pilares fundamentales. La primera, la que llamamos o generalmente se determina bajo este nombre, el periodo de la indecisión, que es la pubertad, en el periodo en el cual la persona, en este caso este niño que ya va siendo adolescente, no sabe todavía si es niño o si va entrando en la adolescencia, no sabe todavía lo que quiere, empiezan los primeros conflictos. Por un lado quiere independencia, por otro lado quiere protección, o sea, no, por eso se llama indecisión. El segundo periodo, que es básicamente la adolescencia, se llama de conflicto. Ahí surgen los primeros conflictos: conflicto con mis padres, conflicto con mis amigos, conflicto conmigo mismo, no sé lo que quiero, un día anhelo tal cosa, otro día lo rechazo, un día me gusta tal cosa, a la semana siguiente ya no me gusta. Tengo conflictos sobre todo con mis sueños, porque es el periodo en el cual voy conociendo modelos a imitar. Ahí surgen las estrellas de rock, ahí surgen lo que hoy conocen los jóvenes como los youtubers, o también de repente los cantantes, los artistas. Bueno, son modelos a seguir. Y bueno, copio tal cosa, quiero ser como aquella persona, copio su forma de vestir, su forma de hablar. O sea, comienza a haber justamente un montón de imitaciones que también producen conflicto. Por un lado, mis padres me dicen, no, tenés que ser tal cosa, y yo les digo, no, yo quiero ser como esta persona, a mí me gustaría hacer esto. Y por último, ya es, digamos, en la etapa ya de juventud propiamente dicha, es la etapa de estabilidad. O sea, todos esos conflictos, si es que se manejan adecuadamente, si es que se orientan adecuadamente, en esta etapa entra esa estabilidad y bueno, voy bajando, voy pisando a tierra y voy desechando muchas cosas que en la adolescencia para mí eran verdad, y me doy cuenta que eran cosas, como se dice, infantiles, ¿verdad? Pero necesarias, porque todos pasamos por eso. Entonces, digamos, de una forma, para hablar en forma general, es una etapa que empieza cuando termina la niñez, estamos hablando 11, 12 años, y empieza ahí y termina con la adultez, o sea, estamos hablando de los 35 años. En la década del 90, justamente, un poco lo que era la ciencia médica y sobre todo las organizaciones que trataban un poco con la psicología del ser humano, catalogaron la juventud desde aproximadamente los 15 años que empieza la adolescencia hasta los 30. Con el tiempo eso fue variando y hoy va desde los 15 hasta los 35, 37 aproximadamente, donde justamente se pone ese catálogo de joven. Luego viene el joven adulto, que va hasta aproximadamente los 42 años, y después ya viene el adulto propiamente dicho. Pero la juventud es ante todo un proceso. O sea, un proceso donde hay un montón de cambios, no solamente biológicos, sino también psicológico, social, cultural y sobre todo trascendental. ¿Y qué significa trascendencia? Es lo que busco, lo que anhelo, lo que quiero. Es por eso que en ese proceso de la juventud se dan esos conflictos muy comunes y que creo que a lo largo de la historia lo podemos ver, no solamente en este rango de la época, ¿verdad? A través de los distintos temas que se estuvieron tocando
en estas jornadas de juventud que estuve, en algunas estuve desarrollando temas, otros estuve mirando un poco el live que se estuvieron desarrollando en colegios, en parroquias, en organizaciones justamente que trabajan con jóvenes, sino también lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿verdad? Romeo y Julieta, que lo escribe justamente William Shakespeare, en alusión justamente a este conflicto de dos jóvenes. Lo podemos ver en otras novelas, como grandes escritores como Dugman, Dickens y bueno, y otros escritores en los cuales hablaban sobre los conflictos de los jóvenes que buscan el amor, que buscan la valentía, que buscan sobresalir, que buscan encontrar su camino. Entonces, como habíamos dicho, en este proceso surgen justamente esos conflictos. ¿Qué busco ser? ¿Qué quiero ser? Quiero alcanzar esto, quiero lograr esto, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo. Un día de repente parece que veo la luz al final del túnel y después choco. Me caigo, me deprimo, entro en ansiedad, entro en angustias, en tristezas, no sé lo que pasa. Entonces, justamente esta etapa de la juventud es importante, y justamente hoy estaba hablando con los jóvenes acá en la parroquia, y le estaba mencionando, le estaba diciendo justamente que no tengamos miedo a los conflictos o las contradicciones que surgen en esta etapa. No pensemos tampoco que es algo anormal, que soy un bicho raro, que a mí nomás me pasa, porque sucede muchas veces que los adultos catalogan a este proceso que viven los jóvenes como algo infantil o algo raro. Si hay un adulto escuchándome, por favor, las disculpas correspondientes, pero como siempre se dice, o como dice este economista Hecker, creo que se llama Hecker o Becker, este economista paraguayo, duele decirlo, pero hay que decirlo. A veces se dice, yo en tu época pude superar esto, yo en tu época yo fui fuerte y bueno, lo enfrenté y lo pasé, pero bueno, ¿eso hace cuánto fue? Y sobre todo, los jóvenes de hoy son educados por los adultos y que fueron los jóvenes de ayer. Y la pregunta entonces, si fuiste fuerte para poder sobrepasar esa etapa en la década del 90 o en la década del 80, ¿por qué tu joven o tu hijo es así? Entonces hay algo que no funcionó. Pudiste enfrentar, pero creo que no pudiste saber enseñar. Entonces hay que tomar también conciencia que los conflictos que hoy pasan los jóvenes es producto justamente también de esa falta de madurez de los adultos que no pudieron enseñarle a los jóvenes, no tuvieron la capacidad de enseñarle, y hoy estamos pasando justamente a lo que se llama la generación de cristal, generación que no puede enfrentar los problemas, que cae justamente en muchas contradicciones, que son frágiles. Entonces, miremos un poco eso. Ahora, Tobías, Silvio, ¿qué opinan ustedes sobre la juventud? Y la verdad que es un tema un tanto complicado porque las personas mayores quieren comparar mucho lo que era antes con lo que era ahora, siendo que ya a partir de los 2000 ya son diferentes formas de tratar con los jóvenes, que no se les puede poner los límites que antes y les ponían. también que el mundo fue avanzando y cada uno, vamos a decir que se fue consumiendo más lo que los temas más recientes y todas esas cosas. Exactamente, entonces como ellos dicen, hay temas muy normales en todas las generaciones, el amor, el desamor, mi proyecto de vida, mis confusiones, no sé lo que quiero, pero cada época es distinta. Entonces la época que hoy viven los jóvenes es muy distinta a la época de los jóvenes de los 90, que hoy son los papás de estos jóvenes, o los jóvenes de los 80, que hoy son los papás. Entonces lo importante no solamente es alentar al joven a enfrentar sus problemas, ¿verdad? Estamos hablando de la sociedad de cristal que no sabe enfrentar sus dolores, que hoy catalogan el bullying. Anteriormente, en la década del 90, de los 80, yo me acuerdo que el bullying era ponernos los apodos y no había nada mejor que llamarnos por los apodos. Es más, hoy muchos papás, si vos sos joven y le preguntas a tu papá cómo se llaman sus compañeros, te prometo que la gran mayoría no se acuerda del nombre de sus compañeros, si no se acuerdan de su apodo. Y
bueno, lo tomamos con alegría ese apodo. Hoy no. O sea, hay mucha más delicadeza. Pero así también hay que tomar el contexto en el cual este joven fue creciendo y que tiene que ver mucho los padres. Los padres que evitan que su joven o que su adolescente o su niño, en este caso que va creciendo, enfrente los sufrimientos, enfrente los problemas. Padres que van y atropellan en el colegio porque su hijo se aplazó o porque el profesor le llamó la atención y se van con abogados y atropellan. Entonces, ¿de qué nos quejamos después, padres, cuando hablamos de la generación de cristal? Si nosotros mismos somos los culpables que estos jóvenes no puedan enfrentar la situación, o imiten, o tomen como modelo a justamente personas que tienen antivalores. Porque es el padre el que le dice, bueno, toma el celular, déjame en paz, estoy cansado, quiero descansar. Entonces, padres, también es bueno hacer su mea culpa y ver un poco qué ustedes le están dando a los jóvenes. O sea, padres que crecieron siendo fuertes, pero están siendo muy débiles a la hora de enseñar a sus hijos a enfrentar el sufrimiento, el dolor, a ser responsables, a no mirar el problema como algo absoluto. Por eso que hay muchísimos casos de depresión, angustia y ansiedad. Bueno, lo estamos alargando un poco y debemos bajar esto un poco a la realidad de lo que Dios nos quiere decir. A lo largo un poco de la Biblia, vieron muchos jóvenes, justamente en la exhortación apostólica que lanzó el Papa Francisco, Cristo Vive, que está dedicado exclusivamente al joven, habla justamente de los jóvenes en la Biblia. Muchos jóvenes, María era un adolescente, José era un joven adulto, Jesús era joven, y muchos de los discípulos apóstoles estaban en el rango de la juventud. Entonces, jóvenes que asumieron este llamado de Dios y que, bueno, tomaron ese desafío. También les costó porque estaban en contradicciones, estaban en conflictos internos. ¿Qué será lo que me pide este Dios? ¿Qué será lo que me pide Jesús? ¿Será cierto realmente este reino de Dios? Bueno, todo esto vamos a ver en el siguiente bloque. Entonces, después de esta música del Padre Meana, vamos a bajar un poco este tema, ser joven desde la mirada de Dios, desde la mirada justamente de aquel que es el creador de la vida y por ende es el creador de esta etapa de la juventud. Así que si Él creó esta etapa de confusión es por algo. Como decía Albert Einstein, sin los choques, sin las explosiones no nacen las estrellas. Entonces es necesario los choques y los conflictos dentro de tu vida, pero para que nazca algo nuevo. Pero vamos a dejar eso para el siguiente bloque. Después de esta música del Padre Meana, volvemos con el último bloque, Un Café con Dios, y este tema, ser joven. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan. Descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada. Lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza, y aunque anochece alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa.
¿No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza? ¿No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata? Se revela el nombre de la vida, el nudo que te ataba se desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas, el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya, esa no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta y la esperanza del su ardor sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte ya en camino, sin más demora ponte en medio de ellos y brillar en tu fe de caminante, mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando. Tu amor de acompañante será el signo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Bueno, sean bienvenidos a este último bloque de Un Café con Dios. Y estábamos escuchando del Padre Meana, te acompaño en el camino. Justamente lo que Dios quiere hacer con el joven y con todos, ¿verdad? En toda etapa de la vida, pero sobre todo en el joven, acompañarle en este camino en el cual, como habíamos visto en el bloque anterior, es un camino de mucha confusión, muchas preguntas sin respuestas en ese momento, ¿verdad? Después se va aclarando el panorama, como se dice, pero que lo que Dios quiere es acompañarnos en ese proceso, en ese camino. Evidentemente, no todas las cosas se aclaran en ese momento, no todas las cosas son felices. En la adolescencia, sobre todo en la realidad, en el contexto social del joven, del adolescente que hoy vivimos, es un contexto de muchos problemas, de muchas escapadas, como se dice, entre comillas, escapadas a esas situaciones. Por eso es que recurren a elegir momentos en donde solamente haya placer, goce, y que nos habla de cierta manera de ese dolor que muchas veces tienen. Por supuesto, también hay momentos en los cuales como jóvenes se busca ese compartir, ese bullicio. Es algo normal. Le sucedió a los jóvenes de los 70, de los 60 con el rock and roll. Le sucedió a los jóvenes de los 80 acá. Justamente estaba viendo una publicación de un diario de aquella época cuando se hizo rock
en Sunburn, que fue el primer gran concierto a nivel nacional de rock and roll, y que muchos de hoy son abuelos o son papás, y que en aquel entonces acudieron en masa en San Bernardino, y donde grupos musicales que hoy son bandas legendarias del rock, algunos de sus cantantes ya fallecieron, como Cerati o como el vocalista de Paralamas do Suceso, estuvieron cantando en aquella época, y que también en su momento fueron catalogados. Inclusive hubieron personalidades que dijeron que este concierto de rock era un concierto de gente satánica. Entonces, imagínense, en todo contexto social hubo justamente eso. A Elvis Presley y a todo lo que fue el rock and roll también en su momento lo trataban de satánico. Mucho tiempo, remontémonos a hace 200 años, justamente ahí atrás tenemos lo que fue un poco ese Rock in Summer, creo que fue en el 86, creo, 86, justamente ahí vemos todos esos jóvenes que ustedes están viendo detrás, ya hoy en día son papás o son abuelos. Entonces, si nos remontamos mucho más atrás, Mozart, Beethoven fueron inentendidos en su momento. Inclusive a Mozart le trataron justamente de haber pactado con el diablo. Entonces nos damos cuenta que las tendencias juveniles muchas veces no son entendidas. Hoy en día hay muchas cosas también que no son entendidas, y por supuesto hay otras cosas que evidentemente no tienen razón. Porque también Del 88. así, del 88, gracias Ciro, Rock Ensemble del 88. Pero bueno, volviendo otra vez, si bien es cierto, cada etapa hay cosas que no son entendidas, ciertas tendencias, como se dice, en el sentido de cosas nuevas que van creando los jóvenes, ¿verdad? Hoy el tema de los youtubers para la gente de los 80, los 90 no es algo tan entendido, inclusive nos carece de sentido, pero para el joven sí, porque necesita expresarse. Vivimos una era digital. Evidentemente hay otras cosas que sí, al juzgarla, evidentemente nos damos cuenta que no son para nada, no aportan nada a la persona, no aportan nada. Bueno, pero ¿qué nos dice Dios con respecto un poco a este ser joven? Como dije al final del bloque anterior, el contexto de la Biblia nos habla de muchos jóvenes. Cristo vive, la exhortación apostólica del Papa Francisco, ya lo había mencionado también, nos habla de jóvenes que tomaron, ¿verdad? Con mucho miedo, pero con valentía, el desafío que les daba Dios. El desafío no solamente de darle un sentido nuevo a la vida, es un sentido real, porque Dios no es que te quiere dar un nuevo sentido. O sea, no hablamos de nuevo como una filosofía, como una moda, no. Dios te quiere dar el sentido real de tu vida, porque es justamente de Él parte la vida, de Él parte todas las emociones, de Él parte esos anhelos que buscamos, de ser felices, de ser amados, de crecer interiormente, de alcanzar proyectos, de alegrarnos, de compartir con los demás. Cuando uno es joven comparte, como justamente estaba mencionando, comparte salidas, piseadas, hamburgueseadas, una noche con los amigos, guitarreadas, porque una noche en la discoteca. O sea, parte justamente de esa necesidad social, y eso es algo propio de la vida y que viene de Dios. Dios nos llama justamente a interactuar con el otro y a buscar en estas expresiones justamente esa felicidad y ese compartir. Ahora, cuando caemos en excesos o cuando desvirtuamos este sentido de la vida y lo convertimos nuestra vida simplemente en objetos, en imitaciones, en buscar chispas de felicidad, de amor a un costo muy elevado, como denigrar tu persona o caer justamente en ensuciar tu dignidad, es donde la pregunta está, como joven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Es realmente lo que anhelas realmente? Chispas de felicidad a un alto costo, sabiendo que Dios
quiere darte el verdadero sentido de tu vida. Dios quiere adentrarte en tu corazón, que le abras la puerta a tu vida, que Él pueda darte ese sentido único y real. Y sobre todo, esas ansias de ser feliz, ser amado y ser reconocido. Los tres pilares prácticamente emocionales de una persona y existenciales. Pero buscando justamente dentro de tantos ejemplos en la Biblia, me quedo con esta cita de Eclesiastés, en el capítulo 10, el versículo 9, justamente este libro que forma parte de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Habla un poco de este anhelo del joven y de este consejo que nos da, justamente cuando hablamos un poco, ¿será que divertirme con los amigos, salir a comer unas pizzas, una hamburguesa, salir a bailar, o no sé, irme de excursión, irme a hacer un camping, ir a escalar un cerro, o tomar un tereré, no sé, ¿será que será algo malo? Porque muchas veces queremos caratular también esto como malo. No es malo, es necesario, pero siempre y cuando detrás de eso haya esto que te voy a leer. Así que prestad atención. Eclesiastés capítulo 10 versículo 9 en adelante. Dice, y te lo digo a vos joven que estás escuchando, y a vos papá también que estás escuchando: alégrate muchacho mientras eres joven, y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos, pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Seguila tu corazón. No temas en tropezar, no temas en caerte, no temas en vivir desventuras en el sentido de que hoy no te sentís amado porque lo intentaste, que estás buscando la felicidad, no lo estás encontrando, que estás queriendo dialogar con tus padres y no podés, que no hay tiempo. No temas, seguila tu corazón. En tu corazón está Dios. Pero ¿cómo saber que Dios es lo que te está pidiendo eso? Porque Dios justamente pide tres cosas: amar de verdad, no a medias, sino amar con todo. Como decía este gran entrenador y jugador de fútbol americano, Jan Carter: si no vas por todo, ¿para qué vas? Segundo, perdonar. Perdonarte a ti, perdonarle a los demás, darle una oportunidad siempre a la vida. Y tercero, buscar siempre el bien del otro. Si en estas tres cosas tu corazón no late, lo que hagas evidentemente no te va a llevar a Dios. Por eso justamente dice: busca el incentivo, busca siempre tu corazón, pero ten presente que Dios te va a reclamar por eso. Dios te va a reclamar tus ganas de amar, tus ganas de buscar tus sueños y hacer tus sueños realidad, pero sobre todo de tenerle en cuenta a los demás. Un gran consejo que te doy, mi querido amigo joven: no siempre vamos a estar en el lugar indicado. Decía un gran filósofo: no somos culpables de haber nacido en la época en que estamos naciendo. No somos culpables del lugar donde nacimos, del contexto social, cultural, lo que sea. Pero sí sos responsable de lo que haces a partir de lo que te hicieron. No echar la culpa a los otros, como se dice, culpabilizar siempre a los demás y no mirarme a mí. No tampoco buscar excusas. No, que me duele esto, no, que no puedo, que no hay recursos, no, que tengo miedo, no, que un montón de cosas. Sino asumir la realidad en la cual estás, asumir tu limitación hoy, las cosas que no puedes hacer, pero también no tener miedo en buscar lo central, lo original y lo real en tu vida. ¿Y dónde lo puedes encontrar? En Dios. Las filosofías te van a dar chispas de felicidad, chispas, pero ¿a qué costo? Las ideologías te van a dar chispas de una pseudo felicidad,
de una pseudo verdad. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto vas a tener que pagar por unos segundos de felicidad o por unos segundos de una mentira disfrazada de verdad? Dios no te quiere dar chispas de felicidad ni segundos de verdad. Dios quiere darte la verdad. Dios quiere darte la felicidad. Y Dios sobre todo quiere darte el verdadero sentido del amor. Entonces no temas en abrir las puertas a tu vida. Me despido con estas palabras del Papa Juan Pablo II, justamente en una JMJ, en una Jornada Mundial de Jóvenes, que se hacía en el 2011 en Madrid. Y el Papa Juan Pablo II le decía a los jóvenes: no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo de par en par. Y a este lema el gran Benedicto XVI, el Papa Emérito, le añadía: porque Él no te quiere quitar nada, sino te quiere dar mucho. Así que mi querido joven, vos que me estás escuchando, que me estás viendo acá por el live, no temas en abrir las puertas a Cristo. Él quiere darte el verdadero sentido de tu vida. Él quiere darte el verdadero sentido del amor, el verdadero sentido del perdón, de la alegría, de la felicidad. Y quiere a través de eso que vos también ayudes a otros jóvenes que quizás no tienen la oportunidad que vos tenés. Él quiere hacer de vos luz y sal, como justamente es el lema de la Pascua Joven de este año. Sean luz y sal. Luz para otros jóvenes, sal que da sabor a la vida, a otras vidas jóvenes sumidas en amarguras. Así que no tengas miedo de aferrarte a Cristo, porque Él justamente te ama como nadie. Nos despedimos con esta música de Martín Valverde, que nadie te ama como yo. Una música que muchos jóvenes en varias actividades juveniles cantaron, gritaron, lloraron. Hoy pongo para que escuches nuevamente y te des cuenta que Jesús te ama por sobre todas las cosas. Más que mis padres, sí, más que tus padres. Pero eso no implica que no les ames a tus padres y no les des hoy el respeto y la admiración que ellos se merecen, a pesar de todo. Así que mi querido joven y todos adultos que están escuchando, feliz día de la juventud, feliz día de la primavera. Que renazca en sus vidas lo nuevo, den espacio a lo nuevo. Y nos vemos el próximo sábado en este mismo horario, en este mismo canal, en este programa Un Café con Dios. Buena semana, Dios les acompañe. La Virgen les guía hasta el camino, el encuentro con su Hijo Jesús. Y no se olviden de rezar por esta radio. Chao, nos vemos. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. De tu lado no me he ido.